tratando un temazo, ¿no? Un temazo es un tema, pero superlativo. Y tiene que ver con ganar a Cristo, ganarlo a Él. Hay un Cristo gratis, que es el que tú recibes cuando te conviertes a Él. Todo es por gracia. Hay una especie de luna de miel que espero que nunca termine con Él. Pero cuando tú empiezas a caminar en Él, porque Él es el camino no es un trazado geográfico, tampoco son las circunstancias de la vida. El camino es Él. Empezamos a caminar en Él. Él es el camino, la verdad y la vida. Así que todo el recorrido que hizo Israel desde Egipto hasta Canaán es un desierto virtual. Ellos caminaron el camino en Cristo. Las 42 jornadas que estamos estudiando con los líderes de nuestra iglesia son 49 experiencias donde en cada lugar la nube los llevó, los metió, aprendieron una lección y luego la nube se movió y los sacó y los llevó a otro lugar para aprender cosas nuevas en Cristo hasta entrar en la posición plena. El tema importante acá, también porque hay un evangelio populista, ¿no? O sea, es cierto que tenemos un Dios de milagros. No hay duda de que Dios te protegerá del coronavirus. No estamos discutiendo ese punto. Ese punto no es discutible para nosotros, ¿no? Es como discutir la existencia de Dios. Si Dios es lo que dice ser, entonces creamos. Por eso lo dice Pablo en Hebreo. El que se acerca a Dios, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea, si tú te acercas a Dios dudando, es como ir a una agencia de Mercedes-Benz, de los autos Mercedes-Benz que son de alta gama. Nadie va a una agencia de Mercedes-Benz a preguntar si los autos de ahí son buenos. Nadie lo hace. Lo mismo, cuando tú te acercas a Dios, tú tienes que creer que Dios es lo que dice ser. Entonces, el problema de Israel es que ellos cuestionaban a Dios todos los días. Por eso Dios los dejó fuera de la tierra. Y la incredulidad es el mismo enemigo con el que tú y yo batallamos por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, vamos a determinar ser creyentes en Dios. Creyentes compulsivos. Así como para el mundano, para el que no ha nacido de nuevo. Es tan natural dudar de Dios. Para nosotros es tan natural creer en Dios como respirar. Entonces estamos en un tema que ya hemos visto varios ítems en este tema de ganar a Cristo. Pero antes de entrar puntualmente en lo que vamos a hablar esta mañana, solo quiero decirles que si estamos padeciendo un problema, una enfermedad o algo grave, y Dios interviene con un milagro, si nuestra única ganancia es el milagro, no hemos ganado mucho. En realidad, el milagro, con todo lo bueno que es, nos puede desenfocar de la persona misma de Cristo. O sea, debemos ocuparnos más de la persona que realiza el milagro que del milagro mismo. Eso pasó con Israel. Entonces cambiaron al milagro por el realizador del milagro. En todo milagro, nosotros tenemos que tener un rédito, una ganancia. Y la única ganancia es ganar más de Él. Si tú sufriste un infarto y el Señor hizo un milagro, te preservó la vida y hoy haces vida normal, tienes que preguntarte, ¿qué gané yo de Cristo? ¿Qué porción de Cristo se me agregó a mí en mi vida, en mi fe, en mi carácter? ¿En qué cambió mi existencia? ¿En qué fue modificada la cosmovisión de mi vida con respecto a cómo era antes? Ganar a Cristo es todo. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni el rico en su riqueza,
ni el fuerte en su fuerza. En esto alábese el hombre si hubiere de alabarse en conocerme a mí, el gnosco, conocerlo por la experiencia, no conocerlo conceptualmente. Entonces, estamos en esta tarea aquí de ganar a Cristo. Ya vimos que la tierra es buena y ancha, se trata de Él, no de nosotros. Permíteme repetirte esto, no se trata del coronavirus, no se trata de la cuarentena, no se trata de nosotros, se trata de Él, que Él gane espacio en nosotros, que Él conquiste todas las áreas hostiles en nuestro mundo interior que todavía, si tú percibes, se rebelan contra los propósitos de Dios, que Dios conquiste todas esas áreas hostiles en tu mundo interior, para que después que pasó el coronavirus, después ya nos olvidamos, un par de meses y todos estamos cada uno en sus cosas. En el caso tuyo y mío, algo cambió para siempre. Nunca más fuimos las mismas personas porque se nos reveló una dimensión del Cristo resucitado e impartido en nosotros como nunca antes. Entonces, vimos acá también el agua, vimos que la tierra es alta. Todo esto son sombras y figuras de Cristo. Y ahora estamos viendo los alimentos. Anoche vimos que se mencionan en Deuteronomio 8, 7 y 8. Otra vez, Deuteronomio capítulo 8, versos 7 y 8. Se mencionan 8 categorías de alimentos. Estas cosas no están en la Biblia al azar, ¿no? Así como decir, bueno, vamos a rellenar una página de la Biblia. La Biblia es un libro coherente. Todo lo que la Escritura registra tiene coherencia con el todo. Por eso Isaías dijo, un poquito aquí, otro poquito acá, renglón tras renglón, línea sobre línea. Es decir, Dios le dio un poco a Moisés, otro poco a David, otro poco a Jeremías, otro poco a Pablo. Y ahí en la Escritura las perlas están escondidas, pero hay un hilo conductor. La Biblia termina como comienza. Tú lees el Apocalipsis, es como estás leyendo Génesis. El mismo río, el mismo árbol, todo ha crecido, la serpiente antigua, el gran dragón, todo tiene una coherencia. Así que es fácil creerle a Dios, porque Dios nunca miente. Entonces encontramos 8 categorías de alimentos y estas 8 clases de alimentos son 8 aspectos de disfrutar a Cristo y nutrirnos. Hace 2000 años atrás, Cristo vino a la tierra y dijo, no estoy aquí para que me estudien. Yo no estoy aquí para que hagan de mí teologías, enunciados doctrinales. Yo estoy aquí para que me coman, para que me disfruten. El que me come nunca morirá y yo le resucitaré en el día postrero. Nosotros somos lo que comemos. Hoy día necesitamos alimentarnos de la mayor vitamina del espíritu, que es comernos a Cristo. El elemento constituyente de nuestro ser tiene que ser Cristo. Lo que comemos, lo ingerimos, lo digerimos, lo asimilamos. Es como comerte una manzana. Tú te comes una manzana hoy en la mañana, la ingieres, luego la digieres y el cuerpo empieza a absorber los nutrientes. En la noche, la manzana ya no existe. La manzana es parte de tu constitución natural. Del mismo modo, Cristo, cuando tú te comes la palabra, cuando tú has entendido el poder de la oración, la intercesión, es lo que estás comiendo, bebiendo, respirando, porque la palabra es la exhalación de Dios. Dice la Escritura que toda la Escritura es inspirada por Dios. Dios exhala, tú inhalas, tú respiras a Cristo, comes a Cristo. ¿Qué vas a hacer? Cristo, todas las áreas de tu vida van a estar permeadas. Va a ser el elemento que te constituye a ti, Cristo.
Entonces, estas 8 categorías de alimentos están acá y ya vimos anoche los 2 primeros, que es la cebada y el trigo. Vimos que la cebada es lo primero que se cosecha en el año en Israel, son las primicias que traía la gente, el sacerdote, que representa al Cristo ascendido, glorificado. Vimos que el trigo representa al Cristo humano, restringido, que fue crucificado. Dice Jesús, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva muchos frutos. Y es importante señalar que cuando Jesús declaró esto, de que Él era un grano de trigo, un humilde grano de trigo por fuera, pero por dentro tenía todo el código genético para llenar el planeta de gavillas, de mucho trigo. Porque el entorno en que Jesús habló esto fue porque había una evidente amenaza de que a Jesús lo iban a matar, ¿no? Entonces, cuenta la historia que el rey Edesa de Grecia mandó una embajada para sacar a Jesús del peligro. Coincide, tiene coherencia. Este rey Edesa escuchó de la sabiduría y de los milagros de Cristo, dijo, no puede morir alguien tan importante, lo vamos a salvar. Y mandó una embajada. Por eso Andrés le dijo, Señor, unos griegos te buscan. Y Jesús dice, porque Jesús sabía, ¿no?, que lo querían sacar de allí, como Pedro, que le dijo, ningún mal te acontezca. Y Jesús dice, apártate de mí, Satanás, porque tengo que ir a Jerusalén para morir y resucitar el tercer día. Soy el grano de trigo. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos, cuando los griegos querían rescatarlos de esta inminente muerte, él dijo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Entonces, el trigo tiene que ver con eso, pero la cebada tiene que ver con lo ilimitado de Cristo. Cristo, como trigo, se quedaba dormido en la barca, tenía hambre, se cansaba, como trigo. Tenía una familia, su madre y sus hermanos, que le hacían la vida a cuadritos. Un pueblo que le gritaba, hijo de fornicación. Nadie se tragó el cuento de que el Espíritu Santo había dejado embarazada a María. Entonces le gritaban esas cosas. O sea, un Cristo limitado por muchos factores. Pero por otro lado vemos a ese mismo Cristo caminando sobre las aguas, alimentando 5,000. Estas dos cosas que caminan en paralelo en nuestra vida. Porque tú te has preguntado, ¿cómo es posible que en el culto Dios me usó para sanar a un tipo de cáncer y después tengo problemas con un hijo rebelde? ¿Cómo puedo yo vivir esto? ¿Cómo se maneja? ¿Cómo me puede ir tan bien en el matrimonio y tener el peor problema en mi iglesia? ¿Cómo puedo estar en el mejor momento ministerial en la iglesia y tener el peor problema con una hija? Esas cosas tú no las puedes explicar, pero la entiendes cuando te das cuenta que experimentamos a Cristo como trigo, los límites, pero lo experimentamos como cebada, el Cristo ilimitado. Recuerdan que el Señor alimentó 5,000, aunque los entendidos dicen que eran como 15,000, porque no se contaban las mujeres ni los niños. Una multitud de gente recostada en la pradera y no había comida. Pero Andrés le dijo, aquí tenemos un niño que tiene 5 panes de cebada. Si los panes hubieran sido de trigo, algo no habría estado bien. Fue la cebada la que se multiplicó. No la cebada natural, sino el principio inserto, ¿no? El aletheia. El aletheia significa la verdad que subyace bajo la apariencia. Entonces, también disfrutamos a Cristo como cebada y como trigo. Y ahora vamos a ver, wow, yo me entusiasmo, ¿no? Empiezo a darle y hay que pararme. Vamos a ver el tema de la vid.
y vamos a terminar con esto de los alimentos y a la noche vamos a hablar de los metales, ¿no? Del hierro, del bronce, de donde dice de cuyos montes traerás hierro, porque siempre los niveles de batalla espiritual, porque del hierro y del bronce se hacen armas de guerra. Goliat estaba completamente revestido de hierro y de bronce. La guerra espiritual siempre es para los maduros y también se hacen herramientas para edificación. Y cuando Jesús dice rogar al Señor de la mies que envíe obreros, la palabra obrero separa al niño del adulto. Usted nunca va a ver niños de 5 o 6 años trabajando en una construcción con un casco amarillo. Son todos gente mayor. Entonces, el obrero separa al niño del adulto. Entonces, vamos a ver esas cositas importantes esta noche a las 9. Pero hoy vamos a ver esto. Lo tercero que se menciona es la vid. Deuteronomio capítulo 8, verso 8, dice: tierra de trigo, de cebada, ya lo vimos, de vides, higueras y granados, tierra de olivo, de aceite y de miel. Entonces, el primer árbol que se menciona acá, porque el trigo y la cebada son más bien como hierba, pero el primer árbol que se menciona acá es la vid. ¿Qué representa la vid para nosotros en el nuevo pacto? Vamos a Juan capítulo 15, verso 1 al 8. Yo soy la vid verdadera. Significa que la vid de la tierra de Canaán no es la verdadera. La vid que nos menciona Deuteronomio es sombra, figura y tipo de la verdadera vid que es Cristo. Él lo dice categóricamente. Él dice: yo soy la vid verdadera. Las demás vides no son verdaderas. Aquí es donde tocamos esto, muy importante. Cuando Jesús se refirió al Espíritu Santo, Él dijo el Espíritu de verdad. Pero en realidad, la Escritura dice el Espíritu de realidad. Porque la realidad difiere del concepto. O sea, yo soy la realidad que está escondida detrás de la apariencia. Ejemplo, la roca que les seguía, dice Pablo, por 40 años, de la cual bebían agua, dice, y la roca que les seguía era Cristo. Los israelitas nunca vieron a Cristo en la roca. Para eso necesitas revelación. Y ese es el espíritu de realidad, el aletheia, el Espíritu Santo que te muestra la realidad que se esconde o subyace bajo la apariencia. El velo del templo era Cristo, su cuerpo. Dice que Él nos abrió un camino nuevo y vivo a través del velo, el cual es su cuerpo. Podríamos pasarnos toda la mañana buscando estas figuras que las podemos tocar y ver, pero que hay escondido detrás un principio profundo. Entonces aquí estamos tocando el tema de la vid. En Juan 15 dice: yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador, todo pámpano, significa que tú y yo somos pámpanos, que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más frutos. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Esta permanencia, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, otra vez, será echado fuera como pámpano. Será echado fuera como pámpano, porque separados de mí nada podéis hacer.
El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Así que si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Qué es lo que el Señor nos está tratando de explicar de una manera didáctica, usando un elemento, tú sabes, conocido, la vid? Nosotros estamos acá, tomamos el camino a Santiago, aquí nomás a 8 o 15 minutos. Está lleno de viñedos, viñedos tras viñedos que exportan vinos al mundo, ¿no? Sí, para nosotros es muy natural ver periódicamente las vides. Yo tengo aquí en el patio plantada una vid que cuido mucho y ya tuve mi primera cosecha, unos racimos maravillosos. Además que las hojas de la vid hacen mucha sombra. Pero Jesús estaba acá explicando una realidad orgánica. La vid y los pámpanos son una unidad orgánica. ¿Dónde termina la vid y comienza el pámpano? No hay una frontera. ¿Dónde termina el pámpano y comienza la vid? No lo hay. Entonces Jesús, tratando de explicar que son uno en Él, dice: yo soy la vid verdadera. Mi Padre es labrador y vosotros sois los pámpanos y han sido puestos en la vid para llevar frutos. Nosotros nos nutrimos de la rica savia de la vid. Es la vid, la raíz, la que extrae, y los pámpanos disfrutamos de ese fluir exuberante de la vid. Cuando estamos en Él tenemos vida, cuando estamos en Él tenemos gozo, cuando estamos en Él tenemos todo lo de Él en nosotros. Por eso Jesús dijo: separado de mí, nada podéis hacer. Hay un pasaje bien extraño que se los voy a leer en el libro de Jueces, si tienes posibilidad de buscar en tu Biblia. Jueces capítulo 9, versos 7 al 15. Dice: cuando se lo dijeron a Jotam, porque aquí están eligiendo un rey, el rey Abimelech. El rey Abimelech, que no fue tan bueno, pero lo eligieron democráticamente. Dice: cuando se lo dijeron a Jotam, fue y se puso en la cumbre del monte de Geripsim, y alzando su voz, clamó y les dijo: oídme, varones de Siquem, así os oiga Dios. Fueron una vez los árboles, y aquí comienza a contar una analogía. Fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí, y dijeron al olivo: reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió: he de dejar mi aceite, con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres, para ir y ser grande sobre los árboles. Y dijeron los árboles a la higuera: anda tú y reina sobre nosotros. Y respondió la higuera: he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir y ser grande sobre los árboles. Dijeron los árboles a la vid: pues ven tú y reina sobre nosotros. Y la vid le respondió: he de dejar mi mosto, el vino, que alegra a Dios y a los hombres, para ir y ser grande sobre los árboles. Escuchen el triste final. Dijeron entonces todos los árboles a la zarza. La zarza es un arbusto ordinario: anda tú, reina sobre nosotros. Y la zarza respondió inmediatamente a los árboles: si en verdad me elegís democráticamente por rey sobre vosotros, venid, abrigaos bajo mi sombra. Y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. ¡Wow! Este es el poder en manos de gente inescrupulosa. Pero ¿cuál es el punto? El punto acá es la asignación. El olivo dice: yo estoy asignado para producir aceite con la que se honra a Dios y a los hombres.
La higuera dice, no, yo tengo una asignación de Dios para endulzar la vida de las personas. Y la vid dijo, yo no puedo porque yo estoy asignado por Dios para producir mosto para alegrar el corazón de Dios y el de los hombres. Ahora, aquí, en este caso, la vid representa a ese Cristo que fue molido, sacrificado por nosotros y que produjo algo que alegra el corazón de Dios y el corazón de los hombres. Isaías 53 dice, molido por nuestras rebeliones, por nuestros pecados, no hay parecer en él ni hermosura, le escondimos de él el rostro. Fue tan impactante la masacre que hicieron con Cristo. Dice, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Mas él herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Por lo tanto, la vid aquí representa a este Cristo, igual como cuando hacen el vino, que lo aplastan, lo muelen, lo separan del orujo y luego tú te sientas en la mesa y participas de un vino de muy buena calidad. La bendición de Judá, esto tú sabes que Judá es Cristo, ¿no? La bendición de Jacob sobre Judá en Génesis 49, verso 8 al 12, dice, Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Esa es la victoria completa de Cristo. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti, cachorro de león, Judá. Esto mismo se repite en Apocalipsis con respecto a Cristo. De la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. Silo es todo un tema. Y a él se congregarán los pueblos, atando a la vid su pollino, y a la cepa el hijo de su asna, lavó en el vino sus vestidos, y en la sangre de uvas su manto, sus ojos rojos del vino y sus dientes blancos de la leche. Qué profecía extraordinaria. Acá yo enseñé esto hace muchos años cuando enseñábamos Génesis. Hay unas cosas tan profundas acá. No será quitado el cetro de Judá. ¿Ves? Jesús, hubo un cambio de sacerdocio de la tribu de Leví. Dice Pablo, nunca hubo un sacerdote de la tribu de Judá. Y como hubo un cambio ahora, tuvo que haber un cambio de ley. Hermanos, se cambió la ley por causa de que el sacerdocio se cambió de la tribu de Leví a la tribu de Judá. Necesario es, dice Hebreos, que haya cambio de ley. O sea, se cambió la ley divina. ¿Para qué? Para que Cristo venga a ser nuestro gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Aleluya. Entonces esto aplica a nosotros en situaciones donde debemos sacrificarnos para que Dios y otros estén gozosos. Uno dice, uy, qué terrible lo que le pasó a Cristo. Sí, pero eso te va a pasar a ti. Pablo dice, llevo en mi cuerpo las marcas de Cristo. Lo mismo que le pasó a Cristo nos pasará a nosotros. Si sufrimos con Él, reinaremos con Él. Cuando somos quebrantados, dice Pablo, yo mismo soy derramado como libación sobre el sacrificio. También en Romanos, Pablo dice, presenta tu cuerpo en sacrificio vivo. O sea, el sacrificio es una palabra que no nos gusta ni oír, pero es parte del menú. O sea, también nosotros vamos a morir para que otros vivan. Vamos a ser ofendidos para que otros sean salvos. Vamos a ser menospreciados. Pablo dice, como la escoria del mundo. Le dice a los corintios, ustedes reinan sin nosotros. Y nosotros hicimos el trabajo. Entonces, entendamos que también nosotros vamos a hacer las uvas que vamos a ser pisadas.
El Cordero que vive en ti te da la energía para hacerlo. Cristo en nosotros. Debemos ser personas embriagadas, borrachos de Cristo, enloquecidos por Él. Pablo dice en Efesios capítulo 5, verso 18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Y compara la llenura del Espíritu, la diaria llenura del Espíritu, la permanente llenura del Espíritu, la compara con alguien que está borracho, embriagado de Cristo. La persona más contenta es la menos egoísta. Los borrachos quieren pagarle a todos sus amigos, no piensan, gastan toda la plata, son generosos, así son, lo abrazan, se olvida de que el otro lo ofendió. Como aquí en Chile hay un dicho que dice, los niños y los borrachos dicen la verdad. Cuando alguien se pone borracho, empieza a contar todo lo que nunca contaría en su sano juicio. Fíjate cómo cambia la conducta. Y mientras más estés bajo los efectos del vino, ¿no?, más fuera de control estarás. Eso es lo que el Señor quiere, que estés embriagado del Espíritu, para que ya el Espíritu tome el control. Ya no eres dueño de tus actos, sino que estás bajo los efectos del vino nuevo, de aquel vino que produjo el Señor en las bodas de Caná, donde la gente tomaba el vino, la copita de vino, y decía, uy, este dejó el mejor vino para el final. Sí, porque cuando se te acaba el vino natural, cuando se te acaba el gozo natural, cuando la paciencia natural, que es el primer vino, ¿no?, quita lo primero para establecer lo segundo. Dice que Cristo vino para quitar lo primero y establecer lo segundo. Entonces, el primer vino, lo natural, la paciencia, el amor natural, el entusiasmo natural, se acabó. Entonces, echa mano del mejor vino, el vino del final, de la última hora. ¿Y cuál es ese vino? La embriaguez del Espíritu Santo. Cuando ya estás borracho del Espíritu, cuando ya Él controla tu ser, no eres dueño de tus actos, todo cambia absolutamente. Estamos en el tiempo final, no sé si lo has notado. No quiero entrar en temas escatológicos, en debates, pero sí decirte que hay tantas señales por doquier de que estamos en la última hora, que el Señor está golpeando la puerta del corazón de muchos. Dice Apocalipsis, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta de su corazón, yo entraré a él y cenaré con él. Nosotros cenamos con Cristo y el menú es Cristo. Y la cena es la última comida del día. Así que estamos ahora mismo cenando con Él. Entonces fíjate qué cosa extraordinaria. Yo espero que en cualquier país o continente donde estés disfrutando esta palabra, porque te abre nuevas ventanas a cosas. Y yo cuando escucho predicadores que me dan avance, anoto, y digo, wow, esto nunca lo vi, qué cosa extraordinaria, qué cosa, es como Elizabeth y María, cuando María la fue a ver a las montañas, a Elizabeth, dice que la criatura saltó en su vientre. Y ella dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo. Eso pasa cuando tú hablas con alguien que porta a Cristo, que tiene revelación de Dios. Estamos en vivo, disculpen los teléfonos. Entonces, acá dice, las uvas tienen que ser exprimidas. Entonces aquí observamos un orden, ¿ves? Y terminamos con esto, estamos llegando al final. Faltan 5 minutos para las 10. El trigo, la cebada, el vino, la uva, la vid. Aquí estamos
disfrutando a Cristo ya en tres aspectos. Estamos disfrutando a Cristo como trigo limitado, disfrutándolo como cebada, lo ilimitado, que de repente nos deja como plop, porque ¿cómo es posible que ayer oramos por un ciego y se sanó, y hoy tenemos un problema que no tiene solución con un líder de la iglesia? Ese es el trigo y la cebada. La cebada es lo ilimitado. El Señor alimentó 5.000, 15.000 personas con 5 panes de cebada y sobraron 12 cestas. O sea, no hay límites. La cebada es un tipo del Cristo ilimitado y el trigo es figura del Cristo limitado que cae en tierra y muere. Y aquí estamos llegando al final, disfrutando en esta ocasión a Cristo. Fíjate que nos quedan las higueras, los granados y nos queda la miel. La miel es un componente híbrido. Tiene un elemento animal y un elemento vegetal. Vamos a hablar de eso a la noche, ¿no? Así que prepárense. Los espero a las 9, a las 21 horas, hora de Chile. Yo espero que hayan recibido bendición de lo alto. Yo estoy feliz. Nos espera un día extraordinario. Este es el mejor día de tu vida. Plantéatelo así, como dice Joan Manuel Serrat. Es el mejor día de tu vida, plantéatelo así. Este es el mejor día. Lejos. Prepárate para ver intervenciones divinas como nunca antes. Lo declaro en el nombre de Jesús. Sé que estoy hablando de la gente de fe, hombres y mujeres que le han creído a Dios a pie juntillas y que han determinado escuchar la mejor voz, la voz del Espíritu Santo. Les mando un abrazo, pero antes de irnos, te invito a que hagamos una breve oración. Así ¿Te es. parece? Así es. Padre, gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Espíritu Santo, gracias por morar en nosotros y por darnos la solvencia y la suficiencia, la vida nueva, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado de la carne, para que los que viven ya no vivan para sí, ni por sí. Nosotros vivimos por ti y vivimos para ti. Nuestra vida es una ofrenda continua, es la libación, como decía Pablo, derramada sobre el sacrificio mayor. Cuando ese líquido compuesto de hierbas aromáticas, de vino, era derramado sobre los carbones del sacrificio, salía un humo y un olor que era agradable a tus narices. Queremos ser gratos para ti, grato olor de Cristo. Yo bendigo, Señor, a mis hermanos en este día, que ningún coronavirus, que ningún problema, ninguna pandemia pueda más en ellos que tu eterna palabra, el Cristo que nos habita. Los bendecimos donde quiera que estén y declaramos un día extraordinario en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, bendiciones. Pásenle el aviso a otras personas. Díganle, mira, estamos aquí escuchando una palabra poderosa. Háblenle de esta página y así los compartimos con mucho más personas. Los espero a las 21 horas. Hasta luego. Bendiciones.